El Manchester City derrotó 1-0 al Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y en este video vamos a analizar las claves tácticas, planteamientos y los jugadores que cambiaron el partido con su ingreso en la segunda mitad. Estamos en el canal de fichajes.net y este es el análisis de la victoria del conjunto de Pep Guardiola sobre el de Diego Pablo Simeone. Es momento de hablar de las claves tácticas de este partido que dejó la victoria del Manchester City 1-0 ante el Atlético de Madrid. Un partido que a nivel de desarrollo era lo que todo el mundo esperaba. Un Atlético de Madrid replegando atrás, muy cerca de Jan Oblak. Un Manchester City dueño de la pelota y de las oportunidades de peligro. Y en un encuentro que por lo menos si dividimos en dos partes, por lo menos desde el minuto 68 para atrás, vemos un Atlético de Madrid muy sólido a nivel defensivo. Un Atlético de Madrid que estaba llevando el partido a su campo, que estaba consiguiendo neutralizar al Manchester City, pero después de la intervención de Pep Guardiola vemos cómo el conjunto Citizen consiguió, por lo menos a nivel de juego y de desarrollo y al final de marcador, llevarse el partido. Un encuentro que creo que marca un poco también la diferencia entre ambos equipos, y yo creo que es necesario también poner un poco de contexto. El Atlético de Madrid llegaba al partido con muchas dudas a nivel colectivo, pese a que ha repuntado en Liga y que viene a eliminar al Manchester United. Es un equipo que al final a nivel colectivo ha dejado dudas durante toda la temporada, está muy lejos de la pelea por la Liga. Al final el rendimiento en Champions responde un poco a lo que también fue su rival. El Manchester United es un equipo que también a nivel colectivo ha dejado muchas dudas durante toda la temporada. Y a su vez enfrente tenía el Manchester City, que es el mejor equipo de Inglaterra en la actualidad, tanto por ser campeón la temporada pasada como por ser líder en la actualidad de la Premier League. Y al mismo tiempo es uno de los principales favoritos a ganar la competición. Por eso yo creo que el planteamiento de Simeone también responde a esto. El Cholo nos ha acostumbrado a plantear este tipo de partidos durante toda su carrera en el conjunto colchonero, principalmente ante este tipo de rivales que te superan a nivel individual y colectivo. Y yo creo que el equipo de Pep Guardiola no es la excepción. Por eso es necesario también poner sobre la mesa ese contexto, ese punto que puede explicar también por qué Simeone planteó el partido así, por qué Simeone durante toda su carrera plantea los partidos así, y es que al final creo que el Atlético de Madrid también a nivel colectivo se siente mucho más cómodo defendiendo muy cerca de su arco y contragolpeando sobre todo ante este tipo de rivales, agregando que al final el Atlético de Madrid ha perdido mucha solidez defensiva. No es la misma piedra de antes que se sostenía con Godín, con Miranda, con Gavi, sino que es un equipo que a nivel individual ha perdido mucho talento defensivo y que a su vez ha tenido que readaptar su estructura. Por eso pasa también del 4-4-2 al 5-3-2 esta temporada y una parte de la pasada, para poder también encontrar esa solidez defensiva con tres centrales que ha ido perdiendo poco a poco con la salida de lo que fue esa columna vertebral que llevó al Atlético de Madrid a ganar la Liga y a llegar a dos finales de la UEFA Champions League. Pero en este caso es momento también de poner la lupa en el planteamiento, pasar un momentico por la pizarra y ver un poco las alineaciones. Aquí vemos el 4-3-3 característico de Pep Guardiola, con Joao Cancelo como lateral derecho y Ake como lateral izquierdo. Hay que decir que Walker sigue sancionado y que al final Pep Guardiola decidió apostar por Ake, por esa banda izquierda, no por Zinchenko, y Stones como titular, teniendo en cuenta que Laporte es titular en el equipo actualmente y que Rubén Díaz se encuentra lesionado. En el mediocampo apostó por lo que ya todos conocemos, ese Rodri, Gundogan, De Bruyne, y arriba sí que metió algunos cambios, Sterling como titular, Mahrez por derecha y Bernardo Silva como falso 9, con Phil Foden, que es una pieza que hablaremos más adelante, como suplente, y al igual que Jack Grealish. Por otro lado vemos el 5-3-2 del Atlético de Madrid, un sistema bastante reconocible esta temporada, con Koke como medio centro, con Dovier y Llorente como interiores, Rodrigo de Paul en el banquillo, y como principales, entre comillas, referencias ofensivas, vemos a Joao Félix y Antoine Griezmann. Al final es un sistema que se ha ido interiorizando muy bien en el conjunto colchonero y es momento de por lo menos poner la lupa en lo que fue ese cambio de sistema constante de Diego Pablo Simeone, sobre todo ante los primeros minutos complicados que tuvo en el Etihad Stadium. Y es momento de pasar un poquito por la pizarra. Vemos cómo el Atlético de Madrid defendió primero esos primeros minutos de esta forma, con un 5-3-2 bastante claro, con un Manchester City que buscó con los extremos hundir a los carrileros, con los laterales recibiendo aquí, Bernardo Silva jugando entre líneas, al igual que Kevin De Bruyne y que Gundogan, y aquí con Rodri entre los delanteros con Stones y Laporte. ¿Cuáles fueron los primeros problemas del conjunto colchonero? Que el Manchester City buscó de manera constante que fueran sus laterales quienes recibieran la pelota, que fueran Joao Cancelo y Ake quienes recibieron la pelota. Por eso se vio mucho, de manera constante, que Stones conectaba con Cancelo, que Laporte conectaba con Ake
y a partir de ahí se generaba el descontrol dentro del bloque colchonero. ¿Por qué? Porque Griezmann y Joao Félix tenían que cerrar a Rodri. No había conexiones, la intención también era minimizar también el impacto del pase entre centrales, que Griezmann y Laporte molestaran un poco, perdón, Griezmann y Joao Félix molestaran un poco, pero no demasiado, y al final cuando se daba este pase, Laporte aquel era aquel poseedor, el que saltaba por su presión era Llorente, y aquí se generaba un espacio, con Bernardo Silva y Gundogan recibiendo espaldas del mediocampista español. En esos primeros momentos, como el propio Pep Guardiola confirmó en rueda de prensa, el Manchester City consiguió darle vuelta bastantes veces al bloque defensivo colchonero, generar que se basculara mucho más rápido y de manera mucho más descompensada, y a partir de ahí, como el mismo Guardiola confirmó en rueda de prensa, el Atlético de Madrid cambió. Diego Pablo Simeone ajustó, adaptó el sistema y pasó a jugar con un planteamiento que mucha gente criticó en redes sociales, que yo creo que es necesario analizar para poder determinar un poco por qué ocurrió. Pasó a jugar con un 1-5-5, sin un delantero referencia y con Joao Félix y Antoine Griezmann jugando como extremos. Uno por izquierda, uno por derecha. ¿Por qué? Porque al final eran ellos quienes saltaban por Cancelo y por Ake. Y a partir de ahí no se genera superioridad numérica en este espacio. Que el conjunto colchonero consiguiera ganar mucho más espacio, cubrir mucho más terreno de manera horizontal y al mismo tiempo cerrar de manera vertical los espacios interiores. Bajo este concepto, bajo esta idea, los interiores cerraron mucho mejor, Llorente y Kondogbia cerraron muy bien las líneas de pase a De Bruyne, Bernardo Silva y Gundogan. Al final Versálico y Lodi cerraron muy bien a los extremos, no generándoles ventajas para ir al 1 contra 1. Y al mismo tiempo, cuando los laterales intentaran proyectarse, sobre todo Joao Cancelo, era Joao Félix quien apoyaba aquí. El Manchester City perdió total posibilidad de progresar por dentro y por fuera, y al final también se debió al gran trabajo de Reinildo Mandava y de Savic. Al final, si Llorente y Kondogbia saltaban un poquito más y estos dos jugadores detectaban el espacio entre líneas, eran ellos quienes saltaban y neutralizaban su posibilidad de girarse. Y sin Kevin De Bruyne y Gundogan con la capacidad de girarse, el Manchester City perdió mucho peligro en ese tramo. Al final el planteamiento de Diego Pablo Simeone fue un poco por esto. Y viendo un poco cómo eran esos saltos colectivos, cómo eran eso individualmente, trabajos a la hora de presionar, a la hora de cerrar espacios, carriles interiores, nos muestra que este planteamiento ya estaba bastante trabajado. Es decir, que el Atlético de Madrid planteó un escenario posible, o Diego Pablo Simeone planteó este posible escenario en el partido, y ya tenía trabajado este 1-5-5, que como ya mencionaba fue muy criticado en redes, pero a nivel de funcionamiento fue perfecto para el conjunto colchonero. Poco espectáculo para las personas que estábamos viendo el partido, pero sí un funcionamiento pleno que ayudó al conjunto colchonero a pasar el primer tiempo con un 0-0 y llegar prácticamente a la mitad del segundo con el mismo resultado. Y ojo, ese 0-0 hubiera sido muy peligroso para el Manchester City en el Wanda Metropolitano, donde sabemos que el conjunto colchonero hace sus mejores partidos y muestra rendimientos mucho más importantes. ¿Cuál era el problema de este planteamiento? Porque al final no todo es perfecto. Y es que Joao Félix y Griezmann, al jugar tan abiertos, dejaban este espacio libre. Y al final no había transiciones. Y si la existían, era Joao Félix en una unipersonal, era Llorente intentando romper también en una unipersonal y Griezmann con muy pocas oportunidades para generar peligro. Este planteamiento vino de la mano con la necesidad de hacerse más sólido en defensa, pero a nivel ofensivo perdió todas las variantes. El Atlético de Madrid no pudo disparar al arco durante todo el partido y yo creo que viene también de la mano con el planteamiento. Simeone al mismo tiempo decidió o tomó la decisión de dejar de atacar para defender más con más gente y de manera más sólida. Es una postura, al final el resultado es lo que termina decantando si es positivo o no el planteamiento, pero al final si nos vamos un poco minuciosamente a lo que fue el partido, creo que el planteamiento de Simeone, por lo menos en este sentido a nivel defensivo, fue bastante positivo al lograr neutralizar a uno de los mejores equipos de Europa, que yo creo que el Manchester City es una ejemplificación muy bien de lo que es actualmente un gran equipo. Pero después llega la segunda parte, llega un tramo donde ambos entrenadores van a tener que intervenir a nivel individual, se hacen cambios y a partir de ahí ingresa el nombre propio que marca la diferencia en todo el encuentro, que es Phil Foden. Y aquí nos vamos a ir a la pizarra, pero ya con los cambios realizados. Vemos cómo el Atlético de Madrid pasa del 1-5-5 al 1-5-4-1, con la entrada de Cuña como principal referencia ofensiva, con Angelito Correa en esa posición que tenía Griezmann, con Rodrigo de Paul entrando por Koke y formando ese doble pivote, entre comillas, con Kondogbia y Joao Félix cerrando la misma posición de antes. Este planteamiento también respondía a que el Atlético de Madrid necesitaba también progresar. Y en ese tramo del partido, sobre todo en el segundo tiempo, en esos primeros minutos antes de los cambios,
vimos un Atlético de Madrid que tuvo varias oportunidades de progresar. Es decir, el Atlético de Madrid que tuvo rupturas, que tuvo varios contragolpes, al final no se pudieron aprovechar por malas decisiones individuales, pero el Atlético de Madrid tuvo esas oportunidades. Al final no lograron concretarse porque, como ya mencionamos, a nivel individual hubo ciertos fallos en la toma de decisiones. Y el Manchester City, a su vez, ingresó varias piezas, entró Foden, Gabriel Jesús y Grealish. A partir de estos cambios, el Manchester City apostó mucho más por abrir la cancha, pero le dio ingreso a Phil Foden, que al final no ocupó el rol de Mahrez, tampoco ocupó el rol de Sterling, sino que fue una pieza que a nivel estructural le ofrece muchas variantes al Manchester City, un caso parecido a Bernardo Silva y a Kevin De Bruyne, porque al final los intercambios posicionales eran constantes, es decir, podíamos ver estos jugadores aquí, cambiando posiciones constantemente, porque es también lo que tiene el Manchester City de Pep Guardiola, es un equipo que a nivel posicional es muy cambiante, y ahí consiguen generar muchos espacios, y así lo vemos en la jugada de gol, Foden recibiendo en este espacio, girando, atrayendo rivales y dándole el pase a Kevin De Bruyne, que hizo esa pequeña ruptura al espacio y quien fue que terminó definiendo en el único gol del partido. Hay que decir que Foden es esa pieza que a nivel de actividad entre líneas, en espacio reducido, es de los mejores del Manchester City. Yo creo que Pep Guardiola se dio cuenta de que necesitaba esa pieza en esa zona, esa pieza que girara el bloque, esa pieza que atacara ese espacio entre Mandaba, Felipe, Condovia, Joao Félix y Renan Lodi, que a nivel defensivo posiblemente es el que menos aportara, porque si nos vamos a nombres propios, posiblemente esos sean los puntos más débiles del Atlético de Madrid, por lo menos a nivel de interpretativo, que yo creo que es lo más complicado a la hora de defender jugadores que tienen ese nivel de IQ a la hora de intervenir en el juego. Foden es un futbolista que interpreta muy bien los espacios, entonces más allá de tener un jugador que ocupe la zona y que un jugador que sea físicamente muy portentoso, necesitas un jugador que sepa interpretar el juego, un jugador que sepa interpretar cuándo saltar, interpretar cuándo mantener el espacio. Y en esa zona donde el Atlético de Madrid no tiene ese valor diferencial, fue Foden el que marcó la diferencia. Yo creo que poco a poco nos vemos también y nos vamos dando cuenta cómo el Manchester City consiguió sentirse mucho más cómodo. Foden generó varias oportunidades de peligro también. El ingreso de Gabriel Jesús no aportó tanto en el juego, pero Grealish sí que recibió varias faltas importantes en el costado. Al final el Atlético de Madrid no consiguió generar oportunidades de peligro y el partido terminó con ese 1-0 que deja la serie abierta totalmente para disputarse en el Wanda Metropolitano, que creo que es lo más importante para el Atlético de Madrid de cara a ese partido de vuelta en una semana. Después de ver esto, después de analizar un poco las claves y poner sobre la mesa todo lo que ocurrió en el partido disputado en el Etihad, los invitamos a dejar en comentarios cuál creen ustedes que fue la clave de este encuentro, qué les pareció el planteamiento de Simeone teniendo en cuenta todo lo que contamos, y a su vez los invitamos a darle like y a seguir o a suscribirse al canal de fichajes.net, donde vienen videos con noticias, rumores, se acerca el mercado de fichajes de verano, estamos en año de mundial y creo que es bastante importante seguir al día a día el contenido que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube.